Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro webinar sobre las expectativas financieras de 2025. Los dejo con Marco Antonio Montañez. Adelante, Marco, por favor. Muchas gracias, Toño. Buenas tardes a todos. Como siempre, es un gusto saludarlos y agradecerles su interés en participar en este webinar. El día de hoy compartiremos con ustedes nuestras principales ideas respecto a lo que anticipamos para este año 2025 en materia económica, así como de ideas de inversión, particularmente en cuanto a activos de renta fija y renta variable. Sin duda, este año será pues, un periodo que será influenciado de manera importante por las futuras políticas que implemente la próxima administración en los Estados Unidos, encabezada por Donald Trump. Y a este respecto, y para iniciar la conversación, me permito presentar a Rodolfo Navarrete, nuestro Chief Economist Officer, para que nos comparta cuáles son los escenarios que sustentan nuestras perspectivas en este año que comienza. Rodolfo, por favor, si nos puedes platicar. Con todo gusto, Marco. Buenas tardes a todos. Pues el escenario base que estamos usando para nuestras proyecciones, tanto en términos económicos como en términos financieros, es el de que en el presente año en el mundo vamos a observar un año más, al igual que el 2024, de alta volatilidad a consecuencia de eventos o de riesgos que se pueden materializar, riesgos de carácter económico, de carácter político y geopolítico. El más importante claramente es el relacionado con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Sobre este particular, nosotros estamos trabajando bajo el escenario base de que el presidente Donald Trump, que tomará el poder el próximo 20 de enero, eh, utilizará sus amenazas sobre las remesas, la expulsión de migrantes, incluso de intervención en algunos países, básicamente como amenaza para facilitar, digamos, una negociación con los países involucrados. El caso concreto de México, creemos que el presidente Trump usará en varias ocasiones la amenaza de los aranceles del 25% que han venido diciendo, fundamentalmente con el objeto de lograr algunos acuerdos en las negociaciones sobre el proceso migratorio, sobre la balanza comercial y sobre el combate al narcotráfico. En este sentido, estamos suponiendo que el presidente Trump actuará bajo la teoría del hombre loco. Vale decir, va a amenazar, pero sin trascender los carriles racionales en los procesos de negociación entre las partes. Eh, el escenario del hombre loco sería justamente el de el que ha venido comentando a lo largo de las últimas semanas, en el sentido de que podría establecer aranceles elevados al caso de México, 25% dijo, a China 60%, podría intervenir militarmente en el caso de México para combatir al narcotráfico y expulsaría a 11 millones de migrantes en Estados Unidos. Ese escenario es poco probable y en consecuencia obviamente no constituye parte de nuestro escenario base. La probabilidad de ocurrencia de esta teoría o de este escenario es muy baja. Por tanto, no es que la consideramos, pero le damos una probabilidad de ocurrencia muy baja. El escenario base nuevamente es que el presidente Trump usará las amenazas de aranceles y de migración, fundamentalmente con el objeto de obtener algunos resultados en las negociaciones en materia de estos tres temas que acabo de mencionar. Perfecto, Rodolfo, muy claro. Creo que esto, pues de alguna manera, da un sustento a el resto de nuestras proyecciones. Y bueno, pues te agradezco que nos hayas dado, pues, estos, eh, digamos, supuestos. Continuando con la presentación o con este formato de conversación para platicar, compartir nuestras expectativas. En cuanto al contexto internacional, me permito presentar a nuestro experto Alejandro Arellano. Él es analista en materia de economía internacional. Alejandro, ¿qué nos puedes platicar al respecto? ¿Qué será lo más relevante en términos de la economía internacional para este año
2025 que inicia. Alejandro, ¿nos escuchas? Sí, Bueno, al creo que parecer, Alejandro no está. perfecto, sí, tuvimos ahí un problema con la conexión con Alejandro, se conectará en cualquier momento. Bueno, continuando con la presentación, pasemos a la parte de economía nacional. Me permito también presentar a nuestro experto Luis Adrián Muñiz, él es el analista para la economía nacional. Luis Adrián, ¿qué podemos esperar para México en materia económica para este 2025? Claro que sí, Marco. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues en la parte de México, digamos, yo creo que podemos decir que la economía mexicana mostrará a lo largo de 2025 un periodo de desaceleración. Continuará con la tendencia que se mostró a lo largo de 2024. Como ustedes saben, la economía durante el año pasado se desaceleró, particularmente en la última parte del año, en el último trimestre del año. Nuestro escenario base es que más o menos crezca en torno al 1.6-1.8%, tomando en cuenta la información disponible, pues más reciente, digámoslo de esa manera, y que esta tendencia de desaceleración en algunos sectores como la construcción, el gasto público, si lo vemos por el lado de la demanda, pues podría ser que la economía avance durante 2025 en torno al 1.5%, tal vez un poquito abajo de esa cifra. Es bien importante aquí comentar que lo que dijo Rodolfo al inicio de esta presentación, pues es muy, muy, muy relevante, ¿no? Si este escenario en el que Trump fija tarifas, digamos, de manera selectiva, pequeñas, graduales y no generalizadas ni muy grandes, digamos, valida este escenario, pero si no se cumple y empieza a tener una actitud un tanto más agresiva en términos de negociación, en términos comerciales hacia nuestro país, pues sí tendríamos que replantear, pues básicamente todos nuestros pronósticos. Entonces, nuestro escenario base es que la economía crezca en torno al 1.5%, siguiendo con esta tendencia de desaceleración, lastrada por la parte de construcción, gasto público. El consumo será el sector que mostrará la mayor de las resiliencias, muy probablemente en su nivel básico va a seguir apoyado por el tema de los programas sociales, que como ustedes saben se mantendrán a lo largo de este año, y en general estaremos viendo una economía desacelerada, con algunos sectores desacelerándose un poquito más que otros. En la parte de inflación, el año pasado cerró en 4.2% en inflación general. Creemos que a lo largo de 2025 esta cifra podría estar más cercana al 3.8%, 3.5%. Estaremos muy atentos al comportamiento de la inflación subyacente. Ese será, digamos, el componente relevante en términos de política monetaria también. Servicios que ha comenzado a desacelerarse será un elemento que también es muy importante a dar seguimiento, su persistencia y ver cómo digamos, se van comportando los precios a lo largo de todo este 2025. Es importante tener en cuenta que hacia mediados del año, por ahí de los meses de junio, julio, la inflación podría desacelerarse de manera importante, incluso llegando por debajo del 3%, pero es importante destacar que este comportamiento se explicaría por una base de comparación muy favorable. No marcaría una tendencia de convergencia más rápida, ni mucho menos, simplemente es un efecto base y acabaríamos el año más o menos en el 3.5 o 3.8 que les estaba comentando hace unos minutos. En este contexto de menor crecimiento e inflación también a la baja, pues el espacio que va a tener Banco de México para disminuir la tasa de interés de referencia a lo largo de 2025 se va a mantener. Creemos a nivel de escenario base que a lo largo de las 8 reuniones de 2025 el Banco Central podría ejecutar disminuciones de 25 puntos base. Ciertamente en los últimos días ha comenzado digamos, a tomar fuerza el debate de si el Banco Central va a bajar más de 25 o no la tasa de interés durante su reunión de febrero o incluso en la de marzo. Creo que todo eso va a depender de cómo comience Donald Trump su administración y que lo conoceremos la siguiente semana o en los próximos días, y ese va a ser un elemento clave. Sin embargo, digamos, en un escenario inercial, base, en el que Donald Trump no se radicaliza demasiado, probablemente el Banco Central sí tendría este espacio para disminuir la tasa de interés. Hay que recordar que la postura monetaria de Banco de México es restrictiva.
va a mantenerse en terreno restrictivo a lo largo de todo 2025, pero hemos visto ganancias a nivel de inflación subyacente que permiten que el Banco Central disminuya la tasa de interés gradualmente a lo largo de este año. Finalmente, en lo que se refiere a la política fiscal, importante destacar la meta del gobierno federal en términos de déficit público, lo va a pasar del 5.9 al 3.9% al cierre de 2025. Es una disminución muy significativa del déficit. El gobierno federal no tenía otra alternativa más que emprender un proceso de consolidación así de importante. Nosotros creemos que podría estar arriba de ese 3.9 al cierre del 25, pero que aún así sería una ganancia importante en términos de control de finanzas públicas y que, bueno, pues que eso traerá consigo, digamos, una sensación de seguridad a nivel fundamental o de fundamentos en la economía mexicana. Seguiremos muy atentos a la evolución. En abril se presenta los criterios generales de política económica 2026, donde la Secretaría de Hacienda nos da una actualización de cómo va evolucionando la parte fiscal, pero pareciera que por ese lado tendremos las cosas relativamente ordenadas, con un impacto sobre el crecimiento, como les dije hace unos minutos, pero que ciertamente pues abonará a la confianza de los inversionistas en términos de calificación crediticia. Y digamos, de manera muy general, esas son las expectativas relevantes para 2025, Marco. Oye, Luis Adrián, dos temas relacionados y que han sido, pues, de alguna manera preocupación por varios segmentos de nuestros inversionistas. El primero, ¿ves algún riesgo de que eventualmente México pierda el grado de inversión derivado precisamente de la desaceleración económica que estamos viendo para este año? Y la otra también, pues, ¿ves el riesgo de una recesión en México en 2025? Mira, te contesto la primera porque estamos ahorita hablando de la parte de finanzas públicas. Nosotros creemos que en el corto plazo no va a haber una disminución de la calificación crediticia del país. Dos de las tres calificadoras más relevantes se han pronunciado, ratificando las calificaciones del país. Únicamente faltaría Fitch, que es la que nos tiene, digamos, en el nivel más bajo, en el último peldaño de grado de inversión. Sin embargo, digamos, en línea con lo que les comenté de que se va a hacer un esfuerzo muy importante para disminuir el déficit público, yo creo que no veríamos esta ni disminución de la calificación y tampoco una pérdida de euro de inversión en el corto plazo. Ciertamente lo que dices es muy relevante. La parte de crecimiento económico es una de las variables más relevantes para las calificadoras en términos de calificación. Al final de cuentas refleja la capacidad de pago que tiene cualquier país, digamos, en términos de su capacidad de pago de deuda. Sin embargo, creemos que, digamos, bajo los escenarios que nosotros estamos manejando de crecimiento positivo en 2025, cercano al 1.3, 1.5, no creo que sea el escenario con mayor probabilidad. Y por el lado de la recesión, y un poquito de la mano con esto, nuestras estimaciones puntuales tampoco muestran una recesión técnica de México. Sí hay una probabilidad de que veamos algún trimestre negativo, particularmente al inicio de este 2025 o tal vez finales del 24. Todavía no conocemos las cifras definitivas, pero no creo que vayamos a ver una recesión en 2025. Ojo, si la economía se desacelera en 2025 un poco más de lo que anticipamos, tal vez pensemos en una cifra menor al 1%, pues entonces sí podríamos ver un riesgo de que observemos una recesión. Probablemente sea una recesión pequeña, no del todo duradera, pero igual es muy relevante ver qué es lo que va a pasar con Donald Trump. Porque si emprende una guerra comercial y nosotros emprendemos una guerra comercial con él, pues muy probablemente tendremos una afectación muy significativa en la actividad económica y eso pues sí podría arrastrar a la economía con una mayor probabilidad hacia una senda de recesión, ¿no? Pero nuestro escenario base es que no lo habrá y si la habrá es pequeña y de corta duración. Bien, Luis Adrián, muy claro, muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación de nuestras expectativas, ahora sí retomamos el tema internacional con nuestro especialista Alejandro Arellano. Alejandro, de manera general, ¿qué podrías destacar en lo que anticipamos a nivel internacional en 2025? Pues yo diría que en el entorno internacional y haciendo un poco eco de lo que ya mencionaban Luis Adrián y Rodolfo, la economía global está a la espera de que se resuelva la incertidumbre sobre la política comercial de la nueva administración de Estados Unidos. Pero también me gustaría señalar que, junto con el tema comercial, creo que la cuestión fiscal se perfila para ser un tema muy importante en 2025. Hablando en términos geográficos, la economía de Estados Unidos cerró 2024 con solidez.
El mercado laboral parece estabilizarse, mientras que el proceso desinflacionario se ha ralentizado. Además, al final del año, parece haber señales de mayores expectativas inflacionarias. En este contexto, la Reserva Federal podría concentrarse en el aspecto de precios del mandato dual más que en el aspecto de empleo, lo que podría demorar los recortes en la tasa de interés durante 2025. De momento tenemos un escenario base de buen crecimiento en Estados Unidos, un 2.2% para 2025, pero como comentaba antes, hay mucha incertidumbre en torno a la nueva administración y lo que realmente hará eh, esta administración. Por un lado, se ha dicho mucho sobre la extensión de las tarifas y su tiempo de implementación, así como las campañas de deportación. Por el otro, Trump ha hablado sobre incentivar que más firmas relocalicen a Estados Unidos y también sobre recortar impuestos, tanto para firmas como para consumidores. Dependiendo de la magnitud de estas medidas, podríamos ver efectos mixtos sobre el crecimiento. Pero lo que me parece más claro es que en términos de la dirección, las medidas podrían complicar el proceso desinflacionario. Pasando a China, creo que lo que resalta es la baja inflación que se vivió en 2024, que todo el año fue inferior a 0.8% año a año. Y pues definitivamente el gobierno ha realizado esfuerzos por acelerar su economía, quizá no con el éxito que el mercado espera. Y nosotros lo que esperamos para 2025 es que estos esfuerzos aumenten, especialmente con la intención de fortalecer la demanda interna. También esperamos que se refuerce la estrategia de autonomía tecnológica frente al deterioro en las relaciones comerciales pero no exclusivamente con Estados Unidos. Ahora sobre la eurozona, pues resaltaré que 2024 fue un año complicado en el que sus dos principales economías influyeron de manera negativa. Estoy hablando de Alemania y Francia. Nuestro escenario base es que en 2025 la región tenga cierto rebote, con un crecimiento de 1.2% frente al 0.8% del año anterior. Esperamos que este proceso se vea beneficiado por el ciclo de recortes del Banco Central Europeo, que continuaría durante el año. Sin embargo, vemos un escenario complicado en la región por cuestiones políticas. Los gobiernos de Francia y Alemania enfrentaron tensiones por los presupuestos, en ambos casos, y que se intensificaron por la posibilidad de tarifas. Eventualmente culminaron en votos de no confianza. En las dos principales economías no parece haber unión política ni consenso, lo que puede dificultar las negociaciones comerciales y el complicado balance entre estimular la economía para salir del mal momento y mantener cierta responsabilidad fiscal. Diría que en general ya existía cierta tendencia de fragmentación y las propuestas de Donald Trump han acentuado las preocupaciones sobre este proceso, pero que también hay mucha incertidumbre y escepticismo sobre qué tan cercana a la realidad serán los comentarios que hizo la campaña, durante la campaña. Y, y eso es lo que comentaría sobre, digamos, las tres principales regiones. Muy bien, Alejandro. Oye, entonces nada más recapitulando, volviendo al tema de Estados Unidos, por lo que tú comentas, ¿esperaríamos algún proceso recesivo en Estados Unidos? ¿Lo ves con una cierta probabilidad? No, yo creo que actualmente la economía estadounidense ha dado buenas señales de estabilidad. El empleo creo que es de lo más rescatable que se ha mantenido entre el 4.1 y 4.2%. Y a reserva de cuáles sean las políticas, pero también como comentaba, también Donald Trump habla mucho de recortar los impuestos y disminuir la regulación para promover. Es una administración más pro-business. Entonces yo diría que no es un escenario que veamos con una alta probabilidad. Muy bien, Alejandro, perfecto. Muchas gracias. Bueno, nada más abriendo un paréntesis, los materiales y documentos que hemos publicado respecto al tema de expectativas están ya precisamente en nuestro chat, en donde pueden tener acceso pues, de manera detallada a estos documentos para revisar cualquier detalle de lo que estemos platicando aquí en esta charla de expectativas. Bueno, pasando ahora hacia las ideas de inversión en las clases de activo que cubrimos. Iniciando con la parte de renta fija y cambios, me permito presentar a nuestro especialista Ricardo Bravo.
Ricardo, ¿qué podemos esperar este 2025 para las tasas de interés y también sobre el tipo de cambio peso dólar? Claro que sí, Marco. Pues antes que nada, buenas tardes a todos y como les comentábamos hace un inicio, muchas gracias por estar con nosotros pues en esta conversación. Básicamente, pues bueno, empezaría por el mercado de renta fija. El mercado de renta fija se está proyectando que sea un panorama bastante positivo para 2025. Esto principalmente sustentado por la convergencia que hay alrededor de la inflación, como bien se comentó anteriormente, y también por este entorno de desaceleración que de alguna forma podría favorecer justamente a una relajación en la postura monetaria, específicamente hablando de México, pero también en algunas otras geografías, ¿no? Actualmente pareciera que el inicio de año pues es bastante cauteloso en ese sentido. Ya tenemos ahí algunos datos en específico, principalmente en Estados Unidos, que confirman, como comentaba bien Alejandro, en términos de la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Sin embargo, sí creemos de que a pesar de que va a ser un comportamiento bastante volátil durante 2025, el mercado de renta fija pudiera llegar a tener plusvalías a lo largo de la curva, principalmente en México, ¿no? Ahora, hablando específicamente de los riesgos, pues obviamente hay riesgos bastante fuertes y de muy corto plazo, específicamente hablando en términos de temas comerciales con Estados Unidos. También tenemos algunos riesgos alrededor de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que se van a empezar las pláticas durante finales de 2025, y por ende pues podríamos llegar a tener un año bastante ruidoso en términos de noticias que podrían de alguna forma pues estar traduciéndose justamente a esta volatilidad y obviamente pues bueno a un comportamiento adverso dentro de lo que podría llegar a ser 2025, ¿no? Específicamente hablando del mercado de renta fija, creemos que va a haber oportunidades en la inversión, principalmente porque los mercados parece que están incorporando en los precios de mercado un panorama mucho más cauteloso del que actualmente nosotros tenemos, con tasas de alrededor de entre 8.50 a 9% para cierre de 2025, que de alguna forma contrastan con nuestra expectativa que se comentó anteriormente, ¿no? También vale la pena mencionar que ante esta convergencia que hay alrededor de la inflación, favorecemos principalmente a la curva nominal, a la curva de los semibonos sobre la curva de los subibonos, y esto pues básicamente por la trayectoria que se está esperando del lado de la inflación punta a punta, ¿no? Ahora, mucho de esto pues, va a estar bastante ligado, obviamente, al comportamiento y a las expectativas que pueda llegar a tener los participantes del mercado. Sabemos que durante diciembre de 2024 y enero de 2025, pues se ha visto pues cierta resistencia hacia los instrumentos locales, y esto básicamente es pues, por todos los temores y por toda la incertidumbre que hay pues alrededor de México como país, ¿no? De nueva cuenta, mucho de esto se ha traducido justamente a un incremento en las primas de riesgo. Estas primas de riesgo creemos que conforme vaya pasando el año pueden llegar a reducirse, y esto de alguna forma pues, puede llegar a dar el soporte que hemos estado comentando anteriormente, ¿no? Ahora, pasando al tipo de cambio, pues bueno, el tipo de cambio pareciera que es una historia similar al del mercado de renta fija. Realmente el tipo de cambio pues ha mantenido cierta volatilidad, mucho de esto también ligado obviamente a las noticias alrededor de las elecciones en Estados Unidos, de las políticas que se pudieran llegar a implementar, y también pues de alguna forma de los riesgos hacia adelante, ¿no? En ese sentido, también creemos que justamente lo que estamos observando en el mercado actualmente es un episodio de volatilidad. Realmente es un episodio en donde podríamos llegar a observar justamente pues un panorama pues de corto plazo negativo. Sin embargo, sí creemos que hacia adelante podría llegar a tener un panorama un poco más benigno, ¿no? Mucho de esto pues va a estar ligado obviamente de la menor incertidumbre o de la expectativa de que ya conocemos justamente los resultados de las fuentes de incertidumbre, y creemos que en ese sentido pues podríamos llegar a tener un panorama mucho más benevolente hacia la segunda mitad del año, ¿no? Definitivamente hay riesgos que podrían llegar a sesgar justamente esta expectativa al alza, hacia una depreciación, pero creemos que en general podría llegar a tener un movimiento positivo punto a punto en lo que va del año, ¿no? Básicamente, digo, sería un poco englobar que creemos que sí son oportunidades justamente de inversión para México, pero también poner un poquito en perspectiva los riesgos que hay, y también poner en perspectiva justamente que dentro del año sí podremos llegar a tener cierta depreciación en cada uno de los diferentes activos, tanto de renta fija como de tipo de cambio, ¿no?
Perfecto, Ricardo. Oye, rápidamente, en cuanto al tipo de cambio, que también pues, es una variable que pues definitivamente siguen muchos de nuestros inversionistas por las implicaciones que esto tiene, ¿cuál sería tu escenario optimista y más pesimista, digamos, con todo este contexto que has comentado? Sí, creo que mucho de esto obviamente va a tener dentro de las variables a considerar lo que pudiera llegar a ser Donald Trump y la nueva administración en Estados Unidos, ¿no? Definitivamente estamos observando que hay una retórica muy fuerte hacia el país, que hay una retórica muy fuerte hacia temas comerciales, hacia migración, hacia combate a organizaciones, al crimen organizado. Y definitivamente creo que esto pudiera llegar a ser un detonante para ver la magnitud que podría llegar a observarse tanto para la depreciación como la apreciación del tipo de cambio, ¿no? Creemos que, pues bueno, bajo un escenario base, la tendencia, como les comentaba, va a ser hacia la apreciación. Niveles que actualmente se están proyectando para cierre de año alrededor de 19 pesos por dólar, es lo que contamos en las expectativas financieras para 2025. Creemos que justamente, pues en un escenario negativo, podríamos llegar a alcanzar probablemente niveles alrededor de 22.50 pesos por dólar, justamente con una retórica pues bastante fuerte por el lado de la nueva administración, mientras que probablemente 19.50 sería un escenario optimista justamente para el tipo de cambio, ¿no? Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, continuando con el mercado de renta variable, les presento a Gerardo Ceballos, uno de nuestros especialistas en esta clase de activo. Gerardo, ¿qué podemos esperar en cuanto al desempeño de los mercados en México y en Estados Unidos? Hola Marco, gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. Además de una alta volatilidad, este año esperamos rendimientos positivos en los mercados accionarios de México y de Estados Unidos. En el caso de México, aunque esperamos una desaceleración en la economía, consideramos que el sector de consumo mantendrá cierto dinamismo. En concreto, para el conjunto de empresas que forman parte del índice IPC, calculamos que sus ingresos en 2025 crezcan 6.6% por un entorno económico todavía favorable. Adicionalmente, los ingresos de algunas empresas con componentes de ingresos denominados en dólares se beneficiarían de un peso mexicano más débil frente al dólar. En cuanto a la guafida, que son las utilidades antes de ingresos financieros, impuestos y depreciación, estimamos un crecimiento de 8.1% por un mayor margen debido al incremento en los ingresos, así como también de efectos favorables de tipo de cambio. Respecto a la utilidad neta, esperamos un fuerte crecimiento de 20.5%, impulsado por el aumento en la guafida, menores gastos por intereses debido a la baja esperada en la tasa de interés y menores pérdidas cambiarias en comparación con 2024. Aplicamos 4 metodologías diferentes para evaluar al índice IPC, con las cuales en promedio calculamos un valor esperado de 60.437 puntos al cierre del año, lo que representa un rendimiento potencial cercano a 20%. En el caso de Estados Unidos, aunque la evaluación del Standard Poor's 500 se encuentra cercana a máximos, se espera que las empresas que forman parte de este índice sigan registrando un crecimiento sostenido en sus utilidades y que esto impulse el rendimiento en 2025. El consenso de estrategas estima en promedio aumentos en las utilidades de 11% para este año y de 12% en 2026. Calculando el valor presente de los flujos esperados del Standard Poor's 500, estimamos para el índice un valor al cierre del año de 6.608 puntos, lo que representa un rendimiento potencial de 11%. Como referencia, nuestro estimado se encuentra en línea con las expectativas del consenso de estrategas del mercado, que estiman en promedio que el Standard Poor's 500 terminará 2025 con un valor de 6.538 puntos, con un mínimo esperado en 6.000 puntos y un máximo de 7.100 puntos. Perfecto, Gerardo. Oye, ahorita que comentabas el rendimiento esperado para el mercado mexicano, pues es muy atractivo. 20%, prácticamente el doble de lo que se espera para el S&P 500 en principio, ¿no? Y con la baja, considerando que también tuvo el mercado mexicano el año pasado, ¿tú consideras que la evaluación del mercado mexicano es atractiva? ¿Está, digamos, pues susceptible a reevaluarse en los próximos meses? ¿Tú qué opinas? Sí, como mencionas, Marco, efectivamente la evaluación del mercado mexicano está castigada, tiene un fuerte descuento respecto a promedios históricos. Eh, por ejemplo, eh, con nuestras utilidades estimadas para 2025, estamos calculando un múltiplo de 11.8 veces
múltiplo precio-utilidad para el IPC. Promedio de 20 años del IPC es de 17.3 veces. Esto es un descuento de cerca de 32%. Digo, lo que parece ser una evaluación muy atractiva sin duda. El descuento, digo, hay que considerar que el descuento, al menos en parte, lo podría estar ocasionando el riesgo de la política comercial proteccionista que podría o no implementar el nuevo gobierno de Donald Trump. De acuerdo, perfecto, Gerardo, muy claro. Gracias. Bueno, avanzando precisamente con el mercado de renta variable, en cuanto a ideas de inversión en esta clase de activo, me permito presentarles a Marcela Muñoz, también especialista en la materia. Marcela, ¿nos puedes compartir cuáles son las emisoras favoritas que está recomendando Vector este año? Y asimismo también, pues, a grandes rasgos, ¿cuál es la cartera fundamental, modelo que tenemos para este año? Claro que sí, Marco. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y ser una audiencia tan grande el día de hoy. Y bueno, antes que nada, lo que me gustaría hacer, pues, es lo que vulgarmente se conoce como cacarear el huevo. Y quisiera comentarles que en el año 2024, en términos de las emisoras favoritas o las top picks que tuvo Vector, pues tuvimos un rendimiento superior al benchmark, que en este caso es el IPC, de casi 7%, ¿no? Entonces, en general nos fue muy bien con toda la muestra. Obviamente unas tuvieron un mucho mejor desempeño, otras no tanto, pero en el balance, vaya, creo que fue un rendimiento sobresaliente, ¿no? Y bueno, para este año, muy en línea con las tesis de inversión que ya hemos escuchado, sobre todo lo que nos comentaba al final Gerardo, estamos incorporando emisoras como es el caso de AC, Cuervo, Gruma y Volar, que son emisoras que tienen ingresos diversificados, sobre todo dolarizados, que se apoyarían del crecimiento que estamos previendo en Estados Unidos. Por otra parte, tenemos Alfa, donde vemos que pues, se va a revelar valor por el spin-off que va a ser de Alpec y el que se quede básicamente como una emisora de alimentos y que pues se va a nivelar con los múltiplos que son más elevados de sus pares, como es el caso de Bimbo y Gruma. Y adicionalmente tenemos otro grupo de emisoras muy selectas, que en este caso es Liverpool, Walmex, La Comer y FEMSA, que cumplen con la tesis de inversión de que vemos un consumo en México pues muy defensivo, ¿no? Que lo vemos realmente como en los sectores que mejor desempeño y que más pueden destacar durante 2025. Y finalmente tenemos otras 3 emisoras, que en este caso es Azur, Jefe Norte y Bolsa, que cumplen con las características de pues pagos de dividendos, elevados pagos de dividendos, así como sólidos balances y generación de flujo de efectivo. Y pues eso será todo por mi parte. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Marcela. Bueno, finalmente, en cuanto a la parte de análisis técnico, Gina Muñiz, bueno, pues nos va a apoyar con su visión desde este punto de vista de esta herramienta de análisis para las perspectivas pues, de los principales activos e ideas de inversión desde el punto de vista de análisis técnico. Gina, si nos compartes tu view, por favor. Claro que sí, buenas tardes a todos. Bueno, lo más relevante creo es la tendencia que esperamos para mercados accionarios, sobre todo en Estados Unidos, recordando que los 2 últimos años, 23 y 2024, han sido líderes en rendimiento, no solamente de doble dígito, sino rendimientos superiores en el caso del Nasdaq y del Standard & Poor's por encima del 20%. La tendencia que tienen definida es al alza y lo probable es que este 2025 se mantenga. Estados Unidos seguiría siendo líder en rendimiento. Sí vemos, sin embargo, condiciones que pueden en el corto plazo pues, a empujar a los índices a tener
un movimiento entre lateral y con ligeros ajustes, porque hay que recordar que precisamente los rendimientos acumulados lo que provocan en los indicadores técnicos que miden la velocidad de los movimientos son niveles extremos de sobrecompra, se les llama, y esos generalmente cuando se presentan pues acompañan también a los ajustes que no alteran la tendencia principal, pero que obviamente para la operación de corto plazo sí son un riesgo. De cualquier manera, para el Standard & Poor's, de acuerdo con este movimiento, un escenario probable es un cierre alrededor de los 6.400, 6.500 puntos, que está por encima de los niveles en los que cerró el 2024, pero que sí es un rendimiento inferior a lo que tuvimos el año pasado. En el resto de mercados accionarios, es decir, Europa, que este año no le fue tan bien, creemos que puede tener una recuperación. En general se han visto de tendencias diferentes entre los diferentes países de la región, pero esperaríamos que esas tendencias se homogeneizaran a lo largo del año y que tuvieran recuperaciones. Probablemente no de doble dígito, sobre todo en términos de dólares, pero sí tendencias positivas. En emergentes, la sorpresa del año pasado fue China, porque con todo y la volatilidad que tuvo, por lo menos en los ETFs que miden el comportamiento de las empresas grandes, hubo un rendimiento de más de 25% en términos de dólares. Este año también esperaríamos un rendimiento positivo, aunque también estamos conservadores en cuanto a la magnitud de esa subida, que probablemente tampoco supere el doble dígito. En México, las condiciones para el IPC, después de toda la tendencia negativa que mostró a partir de abril, son al contrario. Esperaríamos que estuviera cerca de un piso y tuviera una recuperación, pero hay que recordar que viene de una consolidación durante los primeros meses del año que dejó muchas zonas de oferta, lo que nosotros conocemos como resistencias, oferta potencial, que estarían limitando el movimiento de alza. Nosotros estamos un poquito más conservadores en la ganancia que pudiera tener este año, porque en la zona de los 55,000 puntos el índice se ve muy pesado y probablemente pues le cueste trabajo superar ese nivel, por lo menos en la primera parte del año. En lo que se refiere a tasas de interés, que también es del mercado que en las últimas semanas ha estado definiendo los movimientos del resto, nosotros vemos que las tasas tanto en México como en el resto del mundo están cerca de techos. Las condiciones de las gráficas apuntan a que el siguiente movimiento importante en las tasas sería de baja, después de toda la presión que tuvimos el año pasado y estas primeras semanas del año. Creemos que el siguiente movimiento, como les digo, es de descenso, pero sí creemos que la expectativa que hace unos meses se veía como probable con tasas de interés en Estados Unidos, usando como referencia el bono de 10 años que bajara a niveles de 3,5%, ese escenario se ve poco probable. Es decir, vemos un escalón arriba a la tasa. Creemos que un escenario probable para ese bono de 10 años estaría entre el 4,5% y 4,25%, y en ese sentido también para nuestras tasas en la parte media y larga de la curva, es decir, en un plazo mayor a 5 años, también veríamos un escalón arriba. En específico, para el bono M a 10 años, creemos que puede tener un descenso, pero acotado hacia la zona del 9,75, 9,5%. En cuanto a tipo de cambio y en general las monedas, el dólar ha seguido fortaleciéndose. Creemos que este año se ve poco probable que pierda mucho. Realmente creemos que podría seguir fuerte por lo menos los primeros meses del 2025, y en ese sentido pues hay afectación no solamente para las monedas de economías desarrolladas, sino también para las emergentes. Para nuestro tipo de cambio, creemos que un escenario probable sería ver la fluctuación que hemos visto en los últimos meses entre 20 y 21 pesos como escenario probable, por lo menos la primera parte del año. Un escenario, digamos, de apreciación lo vemos acotado hacia la zona del 19,70, 19,60, que es donde tiene, desde nuestro punto de vista, también una zona de acumulación como piso muy importante. Y al alza, vemos condiciones para que la zona de 21, 21,50 sea un techo. Hemos visto presiones, o la presión que tuvimos después de la elección en Estados Unidos lo llevó a la zona de 21. Ahí
Si se observan las gráficas de largo plazo, hay mucha acumulación y creemos que si bien no se puede descartar una reacción negativa en las siguientes semanas por todo lo que se espera para el nuevo gobierno en Estados Unidos, técnicamente se ve un movimiento acotado, como les menciono, a la zona de 21.50 como más probable para después volver a estabilizarse cerca de los 20.50, 20 pesos por dólar. Eso sería, yo creo que lo más relevante, Marco. Muy bien, Gina, perfecto, muy claro. Bueno, pues con esto damos por terminada la parte de exposición de los puntos generales de cada uno de los especialistas de análisis. Antes de empezar con el periodo tiempo de preguntas y respuestas, me gustaría volver a recordar que nuestros documentos, tanto el documento completo de expectativas como también la presentación que tenemos al respecto, las pueden encontrar en los vínculos que ya están en los chats y también en nuestra página de Vector Análisis de Internet, que es la dirección es vectoranalysis.mx, que es de libre acceso, y ahí también pueden consultar a detalle estos documentos y también otros más que hemos publicado. Bueno, iniciando con la parte de preguntas y respuestas, Toño, ¿nos puedes apoyar con las preguntas del auditorio, por favor? Sí, con mucho gusto, Marco. Alejandro López nos solicita si pudiera recapitular cuál es su pronóstico de tasa de referencia para el cierre del 2025. Claro que sí, bueno, pues en la parte de la tasa de referencia para México estamos esperando 8% al cierre. Estamos un poquito abajo de lo que espera el mercado según las últimas encuestas. La última de Citi fue de 8.5, pero creo que estamos, pues digamos, todo el mercado estamos con esta incertidumbre de lo que puede suceder al inicio de la administración de Donald Trump, que como comenté en mi intervención, pues era uno de los elementos, digamos, que podrían sesgar hacia cualquiera de los lados, tanto la política monetaria del Banco Central en México como el crecimiento y nuestros pronósticos de inflación. Pero de manera puntual, el estimado que tenemos es 8%, recortes de 25 puntos base a lo largo de 2025. Muchas gracias, Luis. Tenemos otra pregunta. ¿Consideran en términos generales que el 2025 es un año para invertir en renta variable, dada la incertidumbre que se ve ante la coyuntura de Trump? Gerardo, bueno, a reserva de lo que quiera comentar Gerardo, digo, en principio yo considero que sí. Creo que el activo de renta variable, como ya adelantó Gerardo, pues la expectativa sigue siendo de un crecimiento pues relativamente interesante, probablemente más acotado en los mercados de Estados Unidos. Naturalmente ya llevamos 2 años, 2023 y 2024, con rendimientos muy positivos. Sin embargo, para 2025, pues la perspectiva sigue siendo favorable, probablemente con rendimientos un poco más acotados, realmente impactados o influenciados por la expectativa de una generación de utilidades importante en Estados Unidos, como adelantaba Gerardo, pues el consenso está alrededor de un crecimiento de doble dígito bajo, alrededor de un 12%, y esto de alguna manera pues puede darle espacio a las valuaciones para que sigan creciendo, insisto, de manera un poco más acotada a los rendimientos de 20% que hemos visto en los últimos 2 años. En el caso de México, como ya también comentaba Gerardo, pues el rendimiento potencial es muy interesante. Sin embargo, pues bueno, hay un factor de incertidumbre importante, esto derivado precisamente de las políticas comerciales que puede implementar el nuevo gobierno de Estados Unidos y evidentemente su impacto en la economía y naturalmente a nivel microeconómico en las empresas. Sin embargo, bueno, pues aún con este ajuste eventualmente de riesgo, vemos pues para ciertos perfiles de clientes, sobre todo los que tengan pues un apetito al riesgo de manera importante, pues la clase de activo de renta variable nacional creo que puede ser un elemento que pueda de alguna manera pues aportar mucho a los portafolios este año. Y sobre todo por las ideas de inversión que compartió Marcela, nuestra selección de favoritas, que pueden ser también ideas muy puntuales que para ciertos puntos y para ciertos perfiles de clientes puedan ser interesantes, insisto, de acuerdo a sus perfiles de inversión. Bueno, si pasamos a la siguiente, por favor, Toño. Con mucho gusto. Tenemos una siguiente pregunta de Ramón Suárez y es un poco relacionado al tema del sector de construcción en México.
¿Cómo lo ven como eje clave del desarrollo del PIB durante el año y cuál sería su expectativa al respecto? Mira, yo lo que te podría decir, perdón, Luis Adrián, yo ahorita si quieres nada No, más adelante, Marco, si quieres, ahorita complemento tu respuesta. Claro, gracias. De manera muy general, yo te diría que particularmente para 2025 no vemos un impacto relevante por parte de este sector. Hay que recordar que si bien uno de los objetivos de la nueva administración es pues la construcción de alrededor de 1 millón de viviendas, también pues, de carácter social, sobre todo para beneficiar a ciertos segmentos de población joven particularmente. Vemos que esto va a ser la meta hacia pues, el cierre de sexenio, no necesariamente en 2025, y también aunado pues, a la presión fiscal que se tiene este año, no vemos, pues digamos, un impulso muy importante para este objetivo, al menos, insisto, en 2025. Puede ser que en los años subsecuentes, derivado precisamente de este compromiso gubernamental, sí veamos un impacto positivo en estos sectores, y evidentemente en los sectores relacionados, como sería el de materiales, construcción, etcétera, pero no necesariamente para 2025. Adrián, creo que querías comentar algo. Bueno, simplemente complementar en la parte industrial y particularmente en la parte de la construcción pública. Pues recuerden que uno de los elementos que explicarían la disminución del gasto público para 2025, que a su vez ayudaría a disminuir el déficit, es justamente una caída muy significativa de la inversión física del sector público. En ese sentido, creemos que la parte del sector de la construcción pública, pues será uno de los subsectores que, digamos, tendrán el menor de los dinamismos a lo largo del año entrante, bueno, de este 2025, perdón. Así que en ese sentido, digamos, la parte de la inversión privada sería la que pudiera llegar a tener el dinamismo pues un poquito más elevado, aunque de manera agregada sí creemos que construcción seguirá con un dinamismo débil. Si vemos las cifras de construcción al cierre de 2024 o las últimas cifras disponibles de 2024, en realidad vemos una pérdida muy importante de dinamismo, básicamente lastrada por el tema público. Y creo que esa dinámica la vamos a seguir viendo, sector privado avanzando, pero el sector en su conjunto bastante lastrado, bastante perjudicado por la caída del sector de la construcción pública, ¿no? Eso sería lo que podría agregar nada más. Muchas gracias, Luis. Nuestra siguiente pregunta viene de Juan Ríos y es en relación al tema de la relación deuda-PIB en Estados Unidos. ¿Ven algún riesgo que se pueda mostrar durante el 2025? Pues sí, sobre este tema yo resaltaría que la cuestión fiscal ha tomado un rol bastante, bueno, como comentaba en la presentación, la cuestión fiscal es un tema que va a tomar un rol más importante en 2025, que claramente se viene acarreando todos los estímulos que se presentaron durante la pandemia y poco después de ella, pero creo que es algo que ha tomado un mayor peso que más que un riesgo en sí, la deuda sobre el PIB de Estados Unidos, porque hay que considerar que, digamos, Estados Unidos tiene el privilegio de comportarse em, de manera menos que otros países. Creo que sí es una restringir los estímulos que va a poder hacer la administración estadounidense en 2025. Muchas gracias, Alex. Espero haber atendido a la... Eh, Tenemos una pregunta de Gerardo Navarro que me parece muy relevante. ¿Cómo ven el tema de los metales, en especial el oro y la plata, que han tenido rendimientos muy atractivos en meses recientes? Pues no sé si desde el punto de vista técnico, Gina y luego Gerardo, no sé si quieras también aportar algo, por favor. Técnicamente, como bien dicen, la tendencia que hemos visto en estos dos metales, no solamente el año pasado, sino desde el 2023, pues es positiva. Tuvieron ganancias extraordinarias con el precio del oro en máximos históricos desde casi la primera mitad del año pasado y demás. La tendencia que prevalece es positiva y para el 2025
también se esperaría que continuara, pero vemos poco probable, precisamente por toda el alza acumulada, que se repita ese rendimiento. Es decir, vemos una tendencia positiva, pero con ganancias mucho más moderadas, tanto en el oro como la plata. Para el precio del oro, de hecho, podríamos ver como un periodo de consolidación lateral. Hemos visto que fluctúa entre los 2.700, $2.600. Ahí creemos que se puede mantener. Y en lo que se refiere a la plata, también creemos que puede estabilizarse en alrededor de los $30. En ambos casos son periodos normales de consolidación. No creemos que se vaya a revertir, o por lo menos con las condiciones actuales, que se revierta esa tendencia positiva, pero reitero, con una ganancia mucho menos importante que la que vimos en 2024. Muchas gracias, Por Jim. por nuestra parte, digo, en lo particular, yo estoy asumiendo para 2025 un precio del oro de $2.594 y para la plata de $30. Es más o menos lo que está esperando el consenso del mercado. Después de un aumento importante en 2024 por todas las tensiones geopolíticas, el inicio de recortes de tasas de interés en Estados Unidos, este año se piensa que la demanda proveniente de bancos centrales y de la joyería, que es un consumidor importante de metales preciosos, pudiera disminuir. Por lo que se espera, o al menos en un escenario, se pudiera esperar que los precios de los metales preciosos se mantengan más o menos estables o con un rendimiento un poco más acotado, digo, en línea con lo que comentó Gina. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos algunas preguntas relacionadas al tema del IPC. Como bien saben, el 2024 no fue el mejor año para el IPC. ¿Ven algún nivel de soporte para el IPC si consideran que los múltiplos están atractivos en este momento? En cuanto al piso, como mencionaba al inicio, yo creo que con las condiciones que vemos por el lado técnico, lo probable es que estemos cerca de si no es que ya se observó con los niveles que vimos en alrededor de los 48.500 puntos. Creemos como les digo, puede estar definido ahí. En extremo, en un caso de nuevo de volatilidad, esta zona entre los 48, 47.000 se ve como un piso fuerte, porque estamos regresando a niveles de operación del 2023-2022, en donde, de acuerdo con la gráfica, haya una zona de demanda potencial importante. Entonces, si no es que ya lo vimos en esta zona de 48, 47, 500, yo pensaría que se puede observar el piso del mercado y de ahí tener la recuperación. Muchas gracias, Gina. ¿Alguna recomendación en específico para sectores de inversión en Estados Unidos o acciones en particular? Sí, yo creo que, bueno, en términos generales en Estados Unidos y siguiendo, digamos, con la dinámica que va a emprender la nueva administración de Estados Unidos, precisamente por la entrada de Trump, vemos que sectores como el financiero, como el energético, particularmente empresas, por ejemplo, petroleras, en donde, bueno, pues la visión de esta nueva administración es darle, pues, nuevamente un brío a las energías, digamos, no renovables. Y de alguna manera, pues también el tema de la reducción en regulación, que como comenté, pues favorecería principalmente pues, al sector financiero, también al sector tecnológico y de alguna manera, pues también efectos favorables en otros sectores de la economía, como podría ser también el industrial y el de materiales. Entonces, creemos que pues las empresas que conforman estos sectores eventualmente pueden ser las que pues tengan un mayor impacto favorable derivado de esta implementación de políticas, aunque habrá que ver, como comentamos en su momento, pues los impactos que eventualmente pudiera tener la política comercial de Estados Unidos en estas empresas. Muchas gracias, Marco. Nuestra siguiente pregunta es relacionado al tema de Pemex y la CFE. ¿Ven algún riesgo en el tema del déficit para México y qué implicaciones podría tener?
Bueno, digamos, para 2025 el déficit público, bueno, mejor dicho, el paquete económico 2025 contempla apoyos adicionales para Pemex. En ese sentido, digamos, seguiríamos con una política pública de apoyo a la empresa. Sí es importante comentar que al parecer hay un cambio en la política de Pemex en cuanto a tratar de orientar recursos a actividades un tanto más rentables, algo que en la administración anterior probablemente no se observaba de manera tan clara. En ese sentido, aunque es muy probable que el gobierno federal continúe apoyando a estas empresas, probablemente la carga fiscal que pudiese llegar a tener sobre las finanzas públicas podría ser un poquito menor, al menos en el margen. Pero ciertamente continuarán siendo un par de entes que generen una presión importante sobre el déficit público y en ese sentido habría que estar muy atentos y monitorear un tanto el comportamiento de estas empresas. Desde mi punto de vista, hay otras señales, otro tipo de señales que también son un tanto positivas, como por ejemplo, de manera muy marcada, las metas de producción de petróleo. Sabemos que la producción ha venido disminuyendo de manera significativa, pero la presidenta Sheinbaum ha puesto un techo, ¿no? Ya no hay una política como tal que busque maximizar la producción de petróleo, sino es un enfoque nuevo en el cual pues pareciera que simplemente vamos a llegar a los niveles en los que producir todavía sea rentable y todavía tenga sentido económico y no simplemente llevarlo a maximizar la producción, no obstante los costos puedan incrementarse en algunos pozos. Entonces, sí creo que este cambio de política puede generar un poco menos de presión, pero ciertamente seguirá siendo un elemento muy importante para el déficit público. Por lo que respecta a este año, el apoyo podría ser de 136 mil millones de pesos, sujetos a algunas condiciones que la Secretaría de Hacienda le ha puesto a Pemex. No creo que vaya a ser un elemento, digamos, que vaya a presionar de manera desmedida el déficit público, al menos no con la información que tenemos hasta ahorita. No ha habido mucho más que la intención de ese apoyo, pero estaremos atentos porque, insisto, ciertamente, pues ha sido uno de los factores que ha estado presionando las finanzas públicas en los últimos años, ¿no? Muchas gracias, Luis. Tenemos una extraordinaria pregunta. Es sobre el tema del esfuerzo de reducción del déficit en México. ¿Cómo lo ven y de qué manera pudiera ayudar el futuro en los siguientes años? Pues mira, digamos, para tener así como muy sencillita la manera en la que vamos a llegar a la meta de la Secretaría de Hacienda, 2024 se espera que haya terminado el déficit público en 5.9% del PIB. 2025 lo proyecta en 3.9% del PIB, es decir, es una disminución de 2 puntos porcentuales. Es una disminución enorme. De hecho, en la historia reciente de nuestro país nunca hemos visto una disminución de ese tamaño en el déficit público. De esos 2 puntos porcentuales, uno va a venir por el lado de los ingresos, más o menos, ¿no? Uno por más ingresos y el otro punto porcentual por un recorte en el gasto público. Las estimaciones que nosotros tenemos, derivado del análisis que hicimos del paquete económico y que en su momento distribuimos a nuestros clientes, es que existe un riesgo de que el déficit de 2025 no sea 3.9, sino 4.5%. Digamos, básicamente por algunos supuestos macroeconómicos que podrían estar un poco optimistas. Sin embargo, es importante declarar que pasar del 5.9 al 4.5%, aún así es un esfuerzo muy significativo. Las agencias calificadoras previas a conocer el paquete económico más o menos tenían incorporado en sus modelos un déficit como de esa magnitud, del 4.5. Entonces, 3.9 es un poco optimista, pero llegar al 4.5 también es un efecto o es un esfuerzo, perdón, muy importante y por eso es que les comentaba en la presentación que muy probablemente no veremos una revisión de la calificación crediticia, porque si se logra ese 4.5 que nosotros estamos esperando, que es mayor que las que tiene Hacienda, aún así sería un esfuerzo muy importante. Entonces, digamos, es una combinación complicada, por supuesto que va a tener costos este esfuerzo de consolidación fiscal por parte del sector público, costos en términos de crecimiento económico, pero digamos lo que nosotros creemos es que es factible y que si lo logra podría mantener la calificación tal y como la tiene actualmente. Muchas gracias, Luis. Nuestra siguiente pregunta es sobre un tema de gran atractivo en las redes sociales y es sobre el sector cripto, que como saben ha estado mostrando buenos desempeños durante varios años. ¿Cuáles son sus expectativas y si recomendarían incluso alternativas como un ETF también de Bitcoin? Bueno, a ver, yo respondo esa pregunta. A ver, la expectativa
sobre cripto ha crecido debido a que se espera que exista una regulación en Estados Unidos, que de hecho la ley ya se introdujo en el Senado, la cual permitiría generar reservas en términos de Bitcoin, ¿no? Entonces, toda esta especulación de que Trump va a ser muchísimo más proactivo para las cripto, que se ha conjugado con lo que vimos el año pasado de grandes manejadores de activos implementando sus ETFs, spots de Bitcoin, etcétera, pues ha generado un buen dinamismo en esta clase de activos, ¿no? Entonces, en general, o sea, falta ver y esperar qué va a suceder, pero sí las expectativas es que durante los primeros días de gobierno de Trump, pues se hable muchísimo más de cómo estos activos van a ser posibles reservas, ¿no? En términos de la inversión en ETFs de cripto en México, por regulación está prohibido. Entonces, lo que nosotros hemos sugerido es, pues hacer, o sea, sin que sea como una recomendación, perdón. Lo que hemos sugerido es voltear a ver emisoras que están relacionadas a cripto y que están listadas en el SIC, ¿no? ¿Qué tipo de empresas son estas? Pues número uno, o sea, tipo Coinbase, que es el exchange público más grande de todo el mundo. Eh, tenemos ¿cómo se llama? Amara, que es de Marathon, que es uno de los mineros más importantes también que existen en Estados Unidos hoy por hoy. Y hay otras empresas como MicroStrategy, que es el principal tenedor de Bitcoin en el mundo, ¿no? En términos de su balance, es quien más Bitcoin tiene, ¿no? También luego a la gente se le olvida, pero pues Tesla también tiene en su balance una proporción importante de Bitcoin, ¿no? Entonces, pues esto es una posible alternativa para, para la inversión que no sea directamente en términos de los ETF. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Marcela. Eh, ¿Ven algún escenario donde el tipo de cambio pudiera tener una depreciación importante si alguna de las amenazas de Trump llegara realmente a hacerse efectiva? Sí, claro que sí. Pues bueno, realmente como comentaba hace unos minutos, pues justamente es uno de los principales riesgos que hay alrededor de la economía mexicana y también específicamente del tipo de cambio, ¿no? Definitivamente, pues todo lo relacionado con los temas comerciales, específicamente también hablando de los aranceles, de algunas medidas que podría llegar a implementar por parte de la nueva administración, son cosas que definitivamente pueden llegar a tener un impacto significativo en el peso mexicano y de nueva cuenta, pues habrá que estar muy atentos, obviamente, a la retórica que tenga justamente cuando tome posesión de la presidencia, ¿no? Habrá que estar muy atentos también, pues a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que definitivamente es algo que, pues, si bien empieza en 2026, las primeras pláticas serían durante 2025, y en ese sentido creo que eso, pues es algo de los principales riesgos que se están viendo al menos en el corto y en el mediano plazo del tipo de cambio, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una de nuestras últimas preguntas sobre algunos emisores de los más importantes en México que tuvieron importantes retrocesos durante el 2024, como es el caso de Alsea. ¿Cómo ven este tipo de empresas y si ven algún escenario de recuperación? Hola, bueno, pues, o sea, de primera instancia lo que te puedo comentar es que nosotros sí estamos positivos en el nombre. O sea, de hecho, la última información, en términos fundamentales, o sea, la última información que tuvimos sobre la empresa es que la tendencia en términos de Starbucks, tanto en Europa como en México, había estado mejorando hacia el cuarto trimestre, ¿no? Entonces eso es algo positivo y favorable, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, Alsea ha tenido un poco una pequeña crisis en términos de lo que la empresa ha comunicado hacia sus inversionistas, ¿no? Plantearon un escenario un tanto positivo en su día con inversionistas. Este escenario, a final de cuentas, no se fue materializando conforme pasó el tiempo, que esperaban que las ventas en Europa se recuperaran para los Juegos Olímpicos,
Luego, la magnitud de la reducción de los costos que también habían previsto, pues finalmente no se dio. Todo apunta a que sí van a lograr cerrar el año con el margen Guafira, donde dijeron que iba a estar su guía, etcétera, ¿no? Entonces, adicionalmente también pues hemos visto cambios en la administración y es muy probable que este cambio en la administración pues tarde un poco de tiempo en digerirse, ¿no? Y desde mi perspectiva es eso lo que le está afectando un poco. También tiene que ver un poco los temas del endeudamiento que la emisora tiene. En euros principalmente, a pesar de que tienen un bono dolarizado, pues tienen un swap, lo están cubriendo con un swap y aparece esa deuda en pesos, pero sobre todo en temas de euros. Me parece que eso también les ha afectado un poquito. La gente ha estado un tanto cautelosa desde ese punto de vista, ¿no? Y pues, o sea, como que se ha conjuntado y la emisora, o sea, no ha tenido un catalizador firme positivo, ¿no? De hecho, también, o sea, en Starbucks en Estados Unidos hemos visto cambio de director general, hemos visto pues que los números de ventas de mismas tiendas también han sido débiles e incluso han sido mucho más débiles que los de Alsea. O sea, les diría que Alsea se ha mostrado resiliente respecto al comportamiento que se ha visto de Starbucks en otros mercados internacionales. Muchas gracias, Marcela. Para terminar, tenemos una pregunta de Daniel Guevara y nos comenta sobre su opinión del sector turismo al ser uno de los ejes de la economía mexicana. Bueno, digamos, en la parte macroeconómica lo que podríamos comentar un poco es que, digamos, el sector interno, nosotros no generamos pronósticos sobre el sector turístico de manera puntual, eso es importante comentar primero. Sin embargo, bueno, el sector turismo es uno de los sectores que tradicionalmente ha sido de los más resilientes, tanto por el lado interno como por el lado externo. Es decir, cuando tienes un escenario, por ejemplo, de depreciación del tipo de cambio muy marcada, el sector turístico tiende a ser favorecido por el turismo internacional y viceversa cuando tienes un escenario de apreciación marcada. Entonces, en general, no estamos viendo un escenario muy complicado para el sector. Muy probablemente Marco podría darnos alguna idea de cómo ve el sector aeronáutico para, digamos, como para tener un proxy de cómo se puede ver este sector de turismo, pero tradicionalmente ha sido uno de los sectores que crece algunas cuantas veces más que la economía, ¿no? Creo que tiene un múltiplo de 2 veces o 3 veces el crecimiento del PIB y en ese sentido creemos que será uno de los sectores que se mantendrá relativamente resiliente el año entrante. De manera bien general, el sector industrial, si partimos el crecimiento de la economía por el lado de la oferta, el sector industrial es el que se va a mantener relativamente débil, tanto la parte manufacturera, construcción, minería, y el sector de los servicios será el que de alguna manera mantendrá a flote, digamos, si me permite la expresión, el crecimiento de la economía mexicana, que aunque sea débil, pues será básicamente el sector de los servicios en donde está la parte turística también, uno de los que pueda rescatar el crecimiento de nuestro país a lo largo de 2025. Muchas gracias, Luis. Con eso A cerramos. este respecto, nada más para redondear el tema del turismo y ya particularmente en algunos sectores, principalmente aeroportuario, aeronáutico. Digo, la perspectiva que tenemos en términos generales para 2025 es favorable. Seguimos viendo crecimientos de tráfico que pues, superan en varias veces el crecimiento de la economía y esto derivado de pues, el fuerte atractivo turístico que tienen algunos destinos en nuestro país, particularmente en el sureste, Los Cabos, etcétera. Vemos aquí que pues eventualmente una depreciación mayor del peso frente al dólar, como bien comentaba Luis Adrián, pues es un factor positivo para que los destinos en México se abaraten relativamente a los destinos fuera del país y esto pues, eventualmente sea también una fuente de detonante de tráfico hacia los destinos en México. Digo, algunos riesgos, particularmente en temas de seguridad, que pues, bueno, han afectado a algunos destinos particulares de manera muy específica en los últimos años, pero en realidad no ha sido un factor que tampoco sea muy negativo para deteriorar las expectativas de tráfico que esperamos en términos aeroportuario y también de pasajeros transportados para este año. Con esto terminamos nuestra sección de preguntas y respuestas. Les recordamos que en la parte inferior de Zoom
se encuentra el botón de chat donde podrán encontrar los links, tanto la presentación como el documento completo de expectativas de 2025. Marco, si nos pudieras dar algunas palabras de las expectativas finales para cerrar esta conferencia. Claro, gracias, Toño. Y bueno, pues nuevamente gracias a todo el auditorio, una nutrida, muy nutrida audiencia. Les agradecemos su interés en este webinar organizado por el Departamento de Análisis de Vector Casa de Bolsa. Nuevamente, nuestros documentos están ahí a la mano y también la información adicional que quieran consultar está en nuestra página de internet, vectoranalysis.mx, en donde también están los datos de contacto de cada uno de los especialistas que intervenimos en este webinar. Sin más preámbulo, les agradecemos nuevamente su atención y que tengan una muy buena tarde. Gracias. Por eso terminamos el webinar del día de hoy. Se puede usted desconectar.